Estás escuchando TDAH de alto rendimiento, un programa dirigido a personas interesadas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de jóvenes y adultos. Un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Hoy estoy entusiasmado porque vamos a hablar de un tema multinivel. Es un tema que por un lado parece bastante simple y obvio, pero es un tema bastante complejo, ¿no, Manu? Súper complejo de abordar y de entender, así que creo que va a venir muy bien hablar de hiperactividad. Sí, la hiperactividad es un problema o un síntoma dentro del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, casi que sería el core del problema. En realidad, algunos autores creen que el problema en sí no es déficit de atención, sino, ya hablamos de esto, el déficit de atención quizás sea el resultado de la hiperactividad en sí misma. Y me hace acordar de Federico. Federico es médico, excelente profesional, muy curioso de hecho, y como a muchos médicos les toca ir a congresos de actualización. Y él tiene un problema. El otro día me contaba que había ido a un congreso y le pasó como tantas otras veces de querer asistir a charlas y a los 10-15 minutos de la charla empezar a sentir un impulso intenso de levantarse e irse. Y al mismo tiempo él sabía que la charla era importante y si bien él sentía como una sensación de tedio, de aburrimiento, de hastío, esa sensación no estaba relacionada con la importancia o la utilidad del tema que se estaba dando en la charla. Sí, quizás es verdad que a veces algunos profesionales no están tan entrenados en dar charlas y los oradores pueden ser algo aburridos. En los congresos de psiquiatría y psicología también pasa eso. A veces las presentaciones, dice él, no son tan entretenidas y le creo. La verdad que los profesionales de salud no están entrenados en dar charlas o en oratoria, sino que están entrenados más en formación científica. Igualmente, él sabía que se tenía que quedar, pero estaba sintiendo esta sensación tan incómoda que muchas otras veces hacía que él se levantara y se fuera y no se quedara hasta el final cuando quizás podía escuchar alguna información muy útil para poder seguir investigando después. Entonces me contó que lo que empezó a hacer ahora tiene un hábito que lo está implementando. Antes lo hacía en forma intuitiva y me contó que lo empezó a hacer en forma casi estandarizada. Lo que hace es elegir dentro de la sala la silla más cercana al pasillo y a la salida, por si necesita pararse y quizás pararse detrás y escuchar la charla parado o salir un ratito y después volver. Porque él sabe que si sale un ratito, se toma un descanso, eso hace que le baje la hiperactividad. Y ahora lo está usando como estrategia y le está resultando muy bien. Cuando antes directamente se levantaba y se iba, o empezaba a sufrir porque estaba en el medio de la fila y no quería molestar a la gente de su alrededor, levantándose, yendo y volviendo, cosa que hizo varias veces. Pero sabía que no estaba bien, pero no lo podía aguantar, pero sabía que era molesto. Primero pensemos por qué la hiperactividad es un problema, ¿no? La hiperactividad puede ser un problema en diferentes niveles. Uno de los principales problemas es que la hiperactividad a veces no es tan evidente como lo es en los chicos varones. Hay una población, Manu, en la que la hiperactividad puede no ser tan evidente. ¿Puede ser? Es más común en niños varones que en mujeres. Ajá. En niños en general se manifiesta de manera más motora, entonces uno suele ver chicos que se mueven mucho y que tienen problemas para quedarse quietos, que son muy revoltosos. Y el tema que cuando van creciendo y van haciéndose adolescentes y adultos, esa hiperactividad se va internalizando, deja de expresarse de forma motora y se empieza a expresar más cognitivamente a nivel pensamientos y también verbalmente con algunas conductas. Y eso probablemente pase más tempranamente en las niñas, porque aparentemente las niñas suelen tener otras formas de hiperactividad y no la hiperactividad explícita de un niño. Y entonces muchas veces en las chicas con TDAH la hiperactividad no es detectada porque tiene otras formas de manifestarse. Sí, exacto. Entonces uno de los grandes desafíos de la hiperactividad es que a veces no es manifiesta. Sí. Y que los problemas que genera no son específicamente problemas, por ejemplo, de ser alguien ruidoso por moverse dentro de un aula. A veces la hiperactividad es molesta por, como le pasa a Federico, o es molesta por esta experiencia interna. En mi opinión, muchos pacientes con TDAH
a veces se ponen irritables en ciertas situaciones por el mero hecho de empezar a tener que tolerar la hiperactividad. Esa sensación interna los pone irritables y parecen malhumorados, pero en realidad es que están haciendo un esfuerzo enorme para tolerar la hiperactividad. Clarísimo el ejemplo, y se confunde mucho. Creo que uno de los problemas también de la hiperactividad es este, ¿no? De esta sensación de inquietud interna muchas veces es confundida con ansiedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, la primera cuestión a enseñar en el consultorio es a detectar qué es ansiedad, qué es impaciencia y qué es hiperactividad. Y es verdad que los pacientes llegan a la consulta asumiendo que cualquier cosa es ansiedad, cuando son cosas muy pero muy diferentes. Entonces, uno de los grandes problemas de la hiperactividad es que es a veces invisible, porque puede ser motora, que es casi evidente, por ejemplo moverse en la silla, pero puede ser cognitiva, que es no poder parar de pensar, no poder frenar los pensamientos o no poder organizarlos. Y la tercera forma de hiperactividad, que es obvia pero no tan detectable, puede ser la hiperactividad verbal. Sí, hablar rápido, alto y mucho. O en situaciones en las que uno tiene que quedarse callado. Sí, interrumpir. Por eso una de las manifestaciones típicas de la hiperactividad en mujeres o en niñas es hablar mucho en clase y no tanto moverse mucho en clase. O responder preguntas antes de que el docente termine la pregunta. O hablar desordenadamente o decir cosas que son irrelevantes. Es uno de los grandes desafíos. Les avisamos a los próximos pacientes que vengan a nuestro consultorio con TDAH a ver si nos pueden aliviar el trabajo. Es uno de los grandes desafíos a veces de entrevistar personas con TDAH, que cuando uno hace una pregunta hablan mucho y no seleccionan la información relevante que nos tienen que otorgar, y entonces nos obligan a nosotros a tener que decodificar la información. Entonces al final no solo que es un problema conductual evidenciable, sino que es un problema interpersonal, porque también genera problemas en la comunicación. Sí, por eso es tan importante incluir a los familiares en los diagnósticos y en los tratamientos, porque tenés que tener otra fuente de información. Los pacientes son muy malos informantes, decimos nosotros. Entonces es clave tener a alguien más que nos pueda aportar información valiosa sobre el comportamiento que tiene el paciente en esa área. Bueno, ayer estaba entrevistando a una paciente nueva de España. Al preguntarle si ella tenía problemas viales a nivel de la conducción, me respondió apurada y rápidamente que no, que nunca había tenido un problema, que ella era prolija en la conducción, que respetaba las señales. Y al ratito después de la entrevista me escribe y me dice: mi hermana escuchó lo que te respondí y bueno, yo para atolondrada que te respondí rápido o por ahí no me acordé, no te conté que tengo varias multas en mi haber, ¿no? Y eso es como un ejemplo de hiperactividad, pues ya se apuró, en lugar de detenerse a pensar y tratar de recuperar la información de forma ordenada. Así que la hiperactividad no solamente se trata de moverse o de interrumpir en clase. Y por otro lado, el otro problema, que es ya un problema social, es que muchas personas, en realidad con o sin TDAH, tienden a confundir multitarea productiva con hiperactividad. Y se suelen llamar a sí mismos personas muy capaces de hacer multitarea, cuando en realidad lo que están haciendo es expresar su hiperactividad. ¿Cuál es la diferencia para vos entre multitarea, o qué sería para vos una definición de multitarea productiva? ¿Qué es la verdadera multitarea? La verdadera multitarea es cuando uno puede hacer varias tareas en paralelo con un nivel de productividad aceptable que te permita terminar la tarea que empezaste. La multitarea verdadera es empezar y terminar la tarea. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entonces con la hiperactividad? Porque los pacientes hiperactivos empiezan muchas tareas a la vez. La hiperactividad lo que hace en ese nivel es que vos empieces y saltes de una tarea a la otra, termines abriendo muchas ventanitas, como le decimos a veces nosotros, y al final termines un poco abrumado porque no te diste cuenta del paso del tiempo, pensaste que estás activo, porque en cierta medida estás activo y estás haciendo cosas, pero no estás logrando mucho. Entonces estás con un nivel de actividad alto, pero no estás obteniendo el resultado que buscas, que es avanzar en las tareas. Estás con muchas tareas. Me haces acordar a otro paciente, que él tiene un emprendimiento freelance de venta online,
y tiene que responder llamados de algunos clientes por temas logísticos, pero además tienes que escribir artículos de copy para las publicaciones. Y entonces él decía que él puede escribir los artículos de copy con el celular al lado y responder las consultas de los clientes mientras escribe estos artículos. ¿No sería eso multitarea? Sí, habrá que ver si él puede llevar a cabo esas tareas y terminarlas, y sobre todo la calidad de las tareas. Hay que ver cómo termina escribiendo esos copy que necesite y qué calidad terminan teniendo. Bueno, efectivamente, una de sus grandes quejas es que él no escribe la cantidad de artículos o de copy por semana que le gustaría escribir, o que los escribe muy lentamente. Entonces, si bien pareciera que es efectivo al mismo tiempo sacarse de encima los reclamos de los clientes y estar escribiendo el artículo, al final termina siendo, como decía mi papá lo decía en serio, cuando hago muchas cosas al mismo tiempo, dice, hago la mitad mal y la otra mitad peor. Entonces habrá que ver cuán efectivo es respondiendo esas consultas y habrá que ver cuán efectivo es escribiendo el copy. No, no lo es. Seguro que escribiendo el copy no es. Seguro que lo escribiría mejor. No, porque es una tarea compleja. Escribir, pensar en lo que tenés que estar haciendo en esa tarea puntual no es nada fácil. Él asocia que quizás contestar consultas de clientes puede tener una mayor tasa de error o margen, pero tampoco. Puede ser una tarea más repetitiva y mecánica, pero escribir, aunque lo tenga en cierta medida automatizado y sea un proceso para él habitual, la tasa de error es altísima. Bueno, hay varios estudios, no queremos entrar en detalle, pero hay muchos estudios neuropsicológicos que miden cuánto tiempo o cómo es el rendimiento de un individuo haciendo una tarea cognitiva de atención, preinterrupción y postinterrupción. Y hay una constante que encuentran en los estudios, y es que las personas bajan su nivel de concentración o desempeño en la tarea postinterrupción. Hay varios, no hay uno solo. Hay una consistencia muy grande en eso. Entonces, verdadera multitarea es poder alternar, como decís, efectivamente, el comienzo, pero el final de una tarea. Pues además Federico, hablando del médico, Federico me cuenta que a veces sabe que no está bien, trata de esconder el celular porque él es consciente que puede molestar con la lucecita, pero a veces para no irse de la sala agarra el celular y empieza a chequear algunos mensajes. Y antes me decía, igual presto atención a la charla, pero ahora estamos de acuerdo con que su nivel de atención es bastante lacunar, para decirlo de alguna forma. Él se pierde de datos interesantes cuando agarra el celular. Es preferible que pierda un ratito por ahí, saliendo y descansando y después volviendo, que mirando el celular, ¿no? Porque ahí estaría dividiendo o cambiando su modo de concentración. Manu, ¿qué es la hiperactividad? La hiperactividad es la incapacidad o dificultad que tiene la persona de inhibir el propio nivel de actividad. Para terminar de entender el concepto, lo más importante es entender o ver, revisar las pistas de lo que es este síntoma, que es la hiperactividad. ¿Cuáles son las pistas? Las pistas más comunes que nos encontramos son, por ejemplo, lo que nos cuentan los pacientes, que no pueden parar de mover las manos y los pies, o de revolverse en su asiento, te lo cuentan así, cuando tienen que estar sentados en situaciones, por ejemplo, Federico en el congreso o en alguna situación que requiera permanecer sentado en un tiempo prolongado. Revolverse sería como cambiar la postura, cambiar de lugar, moverse. Sí, cambiar de posición, mover las piernas, cruzarse las piernas, retorcerse. Ok. Abandonar el asiento cuando no tienen que hacerlo. Por ejemplo, Federico, que se levanta cuando debería poder quedar sentado, no lo hace y se va. Y tiene incapacidad después para ver qué impacto puede tener eso en su largo plazo. Otra pista es estar intranquilo, esta sensación de inquietud interna. Sí, que hablábamos antes, que fácilmente se confunde con ansiedad y los pacientes hay que enseñarles bien a distinguir qué es. ¿Sí? Otra es tener dificultad para llevar a cabo actividades de ocio o hacer cosas divertidas sin hacer ruido, ser ruidosos. Es muy común que los pacientes sean ruidosos y no logren, y que los familiares se quejen mucho por eso. Hace poquito la esposa de uno de nuestros pacientes se quejaba de que cuando él llegaba de noche y ella estaba durmiendo, siempre la despertaba
por el nivel de ruido que hacía al llegar a la casa, porque no era cuidadoso con las cosas del placar, etc. Otra pista es, y que nos cuentan mucho, es que sienten que siempre tienen que estar moviéndose, como si tuviesen un motor interno. Sí, de hecho ellos describen a veces como esta sensación de como si estar continuamente impulsados por un motor, y esto hace que crean que tienen que estar ocupados de alguna forma. Entonces, al final muchos de los pacientes, bueno, esto es por ahí para las soluciones, pero lo podemos adelantar. Algunos pacientes tienen que aceptar que su manera de relajarse es estar entretenidos. Sí, totalmente. Eso lo podríamos charlar más adelante, las soluciones. ¿Algo más? Sí, hablar excesivamente, que lo dijimos antes, ¿no? Esto de hablar mucho, rápido, y también agrego alto. Ok, bien. Sí. Eso sería hiperactividad verbal. Sí. Y la última que agrego es tener dificultades para esperar el turno. Esta es clásica, me encanta. Ah, eso es un signo de hiperactividad. Está dentro del grupo de los síntomas de hiperactividad. Siempre que evalúo TDAH les pregunto a los pacientes, me gusta hacer estas preguntas que aprendí a hacer con el tiempo, de si vas a un lugar a pagar algo, vas al banco, llegás y hay fila, ¿qué haces? Ok. ¿Qué te responden los pacientes? En el 90% de los casos, los que se pueden imaginar un poco más el futuro te dicen, veo el vencimiento, pero si vence y tengo margen, seguro que me voy y vuelvo cuando haya poca gente. Sí, bueno, primero te lo pregunto si es como hiperactividad, porque algunos podrían decir que impaciencia e hiperactividad son cosas diferentes, pero según los investigadores en TDAH, todo está dentro del grupo de la incapacidad de inhibir, y la impaciencia y la incapacidad de esperar un turno está dentro del grupo de la hiperactividad, que podríamos llamarle impaciencia, pero técnicamente es hiperactividad. Sí. Y sí, es gracioso porque te cuentan que a veces hacen el viaje hasta el lugar y son capaces de irse sabiendo que les va a llevar más tiempo ir y volver que quedarse a hacer la fila, pero se van igual. Sí. Tenemos situaciones bien extremas en ese sentido, y uno de los progresos evidentes en los pacientes con TDAH es que cuentan orgullosamente que llegaron a un lugar en donde había fila y se quedaron e hicieron la fila. 100%. El otro ejemplo clásico que te dan es el de van manejando, están yendo a un lugar con el auto, tienen que estacionar. Hoy es complejo estacionar, es difícil. Claro que sí. Con lo cual, cuando llegan al lugar y no se empiezan a poner más inquietos. O sea, el nivel de hiperactividad empieza a subir porque se ponen más inquietos mentalmente, porque cómo resuelven la situación. Sí, ni hablar de que llegan apurados. Ya de estimar menos, como decís, de haber estimado. Por la mala estimación del tiempo, ya llegan apurados encima. Ok. En el consultorio, ahora que volvemos un poco al mundo presencial y viene gente al consultorio, por lo menos en mi caso, muchos pacientes me cuentan, y los veo mismo cuando llegan, que terminan dejando el auto mal estacionado. O sea, algunos te cuentan que dan un par de vueltas y pueden hacer ese ejercicio de intentar buscar, y otros directamente dan una vuelta, no pueden esperar más, y sabiendo que pueden tener una multa y que se los puede llevar la grúa, lo dejan ahí. O sea, no por el apuro, solo por el hecho de perder la capacidad de buscar estacionamiento en calma unos minutos más, son capaces de dejar el auto mal estacionado. Ya sabes que yo siempre asumí que eso era porque estaban apurados, pero en algunos casos es solamente para vos por la hiperactividad. Podrían tomarse un ratito más, pero igual no lo hacen. Sí, y ahí, bueno, es impulsivo, ¿no? También, que tiene que ver mucho con esto, y quizás no vamos a entrar tan en detalle, pero es hiperactividad, impulsividad. No poder manejar una serie de pensamientos que en ese momento aparecen en la mente con mucha velocidad, no poder frenarlos y en eso entonces pasar directamente a una conducta impulsiva. Hablando del auto, otra señal obvia de hiperactividad. No sé si te tocó viajar en auto con alguien que sabes que tiene TDAH. A mí me tocó viajar con alguien que no estaba medicado mientras manejaba, más de una vez. Agarra el celular, lo deja, parece que mira los espejitos mucho más seguido. De hecho, leí un estudio que indicaba que aparentemente la gente con TDAH mira los espejitos mucho más seguido que el promedio de la población.
la impaciencia que tienen con los otros conductores. Cada vez que me tocó viajar en auto con él, el nivel de tensión, tengo que admitir que tenía, era bastante alto. Y él, curiosamente, estaba bastante tranquilo y seguro de su conducción. Pero para mí, obviamente, manejaba en forma bastante imprudente, porque miraba el celular y, de hecho, una vez se puso a responder un mensaje de WhatsApp manejando en la autopista a 100 km por hora. Yo, que soy bastante miedoso, no me pude aguantar y le tuve que pedir que deje el celular. Uno no sabe ahí, ¿no? Porque dice, ¿qué es lo correcto? Él está manejando en su auto. Yo no me puedo aguantar y se lo dije. Pero estos también son conductas de hiperactividad que quizás están socialmente aceptadas, pero no dejan de ser peor en pacientes con TDAH. Son conductas de hiperactividad y de riesgo. Que implican riesgo. Sí. Cruzar la calle con el celular o cruzar la calle haciendo cualquier otra cosa. De hecho, estar distraído a veces con otros pensamientos mientras caminan en la calle son síntomas de hiperactividad, porque a veces es no poder parar el flujo del pensamiento. Son conductas mucho más graves de lo que la gente cree y de lo que socialmente circula, y hay que atenderlas porque tienen impacto. O sea, que el tipo esté manejando, haciendo todo eso que vos contás, es gravísimo. Y el hecho de interrumpir, por ejemplo, en clase o en las conversaciones, ¿es impulsividad o es hiperactividad? Las dos. Porque la persona, mientras la otra persona habla, la persona que padece hiperactividad ya está pensando y está produciendo pensamientos, y está pensando más en eso que en lo que el interlocutor está diciendo. Ajá. Y no puede aguantarse el hecho de decir lo que quiere decir y entender la regla social, que es que tiene que esperar y tratar de prestar atención en realidad a lo que el otro dice para poder después interactuar de una manera adecuada. Entonces, de nuevo, la impulsividad, la impaciencia y la hiperactividad son casi manifestaciones de una misma disfunción. O sea, no son muy separables. Pero a veces es necesidad de hablar porque ya hay producción de pensamiento. No es falta de freno a veces. Sí. Ok. Y más de una vez me has contado de este ejemplo de la almohada. ¿Cómo era lo del armado de los muebles? Una de las cosas que les pregunto también a los pacientes cuando los evalúo, una de las preguntas que suelo hacer a los pacientes cuando hago la parte de la evaluación es: cuando compras un mueble, si tuvieses que comprar un mueble de estos que vienen para armar en estos lugares clásicos que hoy te venden para armar, que ahora cada vez es más frecuente en las tiendas online, les pregunto cómo hacen. Llegas a tu casa, tenés la caja, ¿qué haces? ¿Qué te responden más frecuentemente? Abro la caja y veo, así en forma general. Y les pido un poquito más de detalle. Bueno, pero ¿qué es ves? Veo la foto, se tratan de guiar más visualmente, ven los elementos y empiezan a ensamblarlo. ¿Y qué problema hay? Y que, digamos, no siguen el manual. Entonces se empiezan a encontrar con los problemas después. Porque después se dan cuenta que les sobra una pieza, o que no encaja, o que no habían puesto el tornillo incorrecto y que no iba a eso. Entonces es un clásico ejemplo de no tener paciencia y no poder aguantarse seguir un camino que deberían poder hacer con más facilidad. Que eso de nuevo podría confundirse con impulsividad, que es impulsividad porque la hiperactividad es una forma de impulsividad, pero en el fondo es hiperactividad porque seguramente es ganas de hacer, es ganas de pasar a la acción, ¿no? En lugar de frenar, evaluar, que eso pareciera no ser acción, mirar las instrucciones y después pasar a la acción, ¿no? Sí. Es ganas de empezar a hacer. Hay algunos estudios que vinculan eso con el modo de procesar la información de las personas que padecen TDAH. Las personas que padecen TDAH, cuando te cuentan normalmente que aprenden más experimentando, de hecho. Por eso el ejemplo del mueble aplica, ¿no? El modelo de Bandura, el constructo, es un constructo, pero es bien interesante. Habla de que las personas aprendemos de 3 maneras diferentes. Una es el aprendizaje teórico, que es a partir de una clase. El otro es el aprendizaje vicario, es a partir de ver a otras personas haciendo. Y el tercero es el aprendizaje experimental. Y te explican, trasladado al TDAH, la hiperactividad es muy disruptiva porque el aprendizaje teórico y el aprendizaje vicario te previene de cometer un montón de errores que tenés que cometer si solamente aprendés haciendo de manera experimental. Hay un súper debate con eso, y me parece
alguna vez por ahí lo podemos retomar, es espectacular. Yo armaría un episodio especial sobre eso. Es increíble ese tema. El aprendizaje experimental tiene algo de efectivo para algún tipo de tareas o actividades específicas, pero perfecto, como lo estás diciendo, para algunas no. Para armar un mueble, evidentemente, uno tiene que guiarse, pues es una tarea que tiene mucha precisión y que requiere cierto orden y secuencia, porque si no, el resultado final no va a estar. Así que ahí es un problema intentar experimentar de esa manera. No, y además no es necesario. Si vos tenés un recurso que te va a prevenir de meterte directamente en el problema, ¿por qué no lo vas a usar? Bueno, porque no tenés capacidad de freno. Porque acordémonos, esto es disfunción ejecutiva, es falla de inhibición, y es algo que los pacientes no tienen. Es como una persona miope. No es que si esa persona se esfuerza más va a poder frenar. Esa persona no puede frenar. De hecho, lo que vemos es que pueden frenar, pero quedan agotados. Cuando tratan de leer el manual, los pacientes describen, cuando tratan de leer el manual, quedan tan cansados de poder leer el manual que ni siquiera tienen ganas de seguir con el mueble, o peor, como les falla la memoria de trabajo, leen el manual pero después no pueden retener lo que leyeron. Entonces creen que es en vano leerlo, porque te dicen, no, yo ni lo puedo leer, porque no me acuerdo nada después de leerlo. Y no es un problema de aprendizaje. O no sirve para nada el manual. Es súper común escucharlo. Sí, eso es explicación retrospectiva, que es darle un sentido a algo que en realidad no lo hacen porque no pueden, no porque no quieren. Pero ellos le dicen, no, yo hago las cosas aprendiendo. Y después te cuentan que desarmaron una computadora y después no la pueden volver a armar, ¿no? Típico, sí. O tratan de reparar algo en el auto y terminan haciendo que el auto recaliente, ¿no? Porque no puedo esperar a llevarlo al mecánico y quiero tratar de arreglarlo yo. Y son los clásicos voluntaristas que cuando esto es bien polémico, porque socialmente queda muy bien ser voluntarista en la organización, pero tenés mucha disrupción porque se ofrecen a ayudar cuando otras personas no necesitan ayuda, porque no pueden controlar su hiperactividad en relación a pasar a la acción. Sí, y ahí abre un montón de problemas en el impacto laboral, en las relaciones, quizás da para más, pero tenés un montón de consecuencias de eso. O sea, el impacto de la hiperactividad es altísimo. Es altísimo y, último ejemplo, madres con hiperactividad que no tienen paciencia, que sus propios hijos se tomen el tiempo para hacer alguna tarea por su cuenta para que la aprendan, entonces terminan ellas lavando los platos por sus hijos, ordenando las cosas por sus hijos, y los hijos no terminan aprendiendo, y si bien parecen madres súper serviciales y voluntarias, tema polémico, terminan en realidad siendo madres hiperactivas que no les dan tiempo a sus hijos a que puedan hacer su propio aprendizaje, porque ellas no pueden evitar hacer las cosas por ellas mismas. Y aparte terminan agotadas, o sea, doble problema, digamos. Y aparte terminan agotadas porque uno les pregunta ¿por qué hiciste todo eso? Y responden automáticamente porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y después cuando uno mira y presta atención al micro, se da cuenta que en realidad no es necesario que lo hagan. Sin ir más lejos, tengo un paciente ahora que tiene alguna dificultad con el sobrepeso y estamos trabajando que él se vaya a dormir más temprano porque dormir regula el apetito, y me decía que no se podía ir a dormir más temprano porque necesitaba ayudar a su esposa a cerrar el día. Y cuando hablo con la esposa me cuenta que ella termina acostándose en la cama a 10:30 de la noche y que él se queda ocupado haciendo cosas y ella no necesita. De hecho, que él esté despierto temprano le genera molestia a ella a la hora de preparar a los chicos para ir al colegio, porque él se mete de una forma disruptiva. Ni siquiera necesita que él se levante tan temprano, pero él tiene esta creencia o esta justificación respecto de que tendría que colaborar cuando en realidad no lo necesita. Así que seguramente se preguntarán, ahora que podemos detectar muchas de las manifestaciones de la hiperactividad, ¿qué grupos de estrategias conocemos, además de la medicación, ¿no? Las medicaciones más conocidas, que son excelentes para aumentar los sistemas de inhibición? ¿Qué grupo de estrategias conocemos para regular la hiperactividad? Hay dos grandes grupos de estrategias. Vos dijiste una ahí que entra dentro de las indirectas. O sea, están las estrategias indirectas y las directas. Ok. Las indirectas son la medicación, la actividad física, dormir bien y tener espacios de recreación. ¿Y cuál sería la
diferencia entre una estrategia indirecta y una directa, en términos generales? En términos generales, las indirectas bajan la propensión a la hiperactividad. Las directas se aplican en el momento que la persona está teniendo hiperactividad. O sea que con las indirectas lo que vamos a hacer es generar que el paciente sienta menos hiperactividad, que experimente menos síntomas de hiperactividad. Sí. Ok, y en las directas vamos a lograr que el paciente controle su hiperactividad una vez que ya es manifiesta. Respecto de las estrategias directas, lo que hay que tener en cuenta es que como principio general que aplica a todas es que se trata de frenar, aprender a inhibir. Inhibir o frenar. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las estrategias directas que se pueden aplicar para controlar la hiperactividad? Por ejemplo, entender el entorno en el cual uno está haciendo la tarea activa en ese momento y sacar de ese entorno los disparadores posibles de hiperactividad. O sea que el entorno tiene influencia sobre empeorar la hiperactividad o mejorarla quizás. 100%. Ok. Sí. Entonces conocerlo a fondo y que las personas aprendan a entender qué objetos, por ejemplo, que tienen en el entorno que están haciendo la tarea, les disparan hiperactividad o pensamientos, sería bueno aprender a sacarlos. O sea, hay disparadores de hiperactividad motora, hay disparadores de hiperactividad cognitiva y probablemente haya disparadores de hiperactividad verbal, ¿no? Sí. Bueno, me acordaba el otro día de Andy, una paciente que es estudiante que elige cuidadosamente con quién juntarse a estudiar porque ella sabe que hay compañeros con los que se siente muy tentada a conversar y hay compañeros con los que sabe que directamente ni le responden si les habla y ella se tiende a juntar con ellos. Exacto, es una conceptualización a la cual creo que socialmente no estamos acostumbrados, pero hay que ver eso que vos mencionás recién como parte del entorno. O sea, uno el entorno hay que pensarlo de esa manera. O sea, la gente con la cual uno interactúa es parte del entorno. O sea, tenés el entorno físico y el entorno social. Sí. Ok. O sea, acá hablamos del entorno en sentido más amplio y incluye el entorno físico y social. Bueno, supongo que cualquier objeto, o sabemos que cualquier objeto que te da muchas oportunidades de interacción o muchas puertas de entrada para la interacción, es un objeto que es propenso a la hiperactividad, como puede ser el celular o cualquier dispositivo móvil tecnológico. Sí, de hecho, nosotros también lo hemos hablado muchas veces, hablamos también de entorno virtual. Si las personas pasan mucho tiempo en la computadora, hay que aprender a controlar muy bien ese entorno virtual porque hay muchos disparadores de hiperactividad. Entorno físico, social y virtual. Sí. Otra estrategia directa es chequear o aprender a monitorear la velocidad del habla. Ok. Sí. ¿Y cómo un registro en sí mismo puede ser una estrategia? Porque te hace pensar en cómo estás diciendo lo que estás diciendo y te hace ir más despacio. Entonces te baja el nivel de velocidad de pensamiento. El mero hecho de prestar atención a mi velocidad, cadencia, volumen de la voz hace que automáticamente baje mi hiperactividad verbal y quizás cognitiva. Exacto. Te da más pausa y más posibilidad de pensar lo que estás diciendo y sobre todo lo que tenés que hacer. Mirá qué interesante este dato de que el mero hecho, de hecho me está pasando en este momento y me siento hipnotizado por vos. Pero en este momento estoy notando cómo al hablar más lento puedo pensar más lento. Algunas investigaciones, agrego a esta estrategia, dicen en la misma línea, dicen que escribir en forma manuscrita es una buena estrategia para bajar el nivel de hiperactividad. Tiene sentido porque siempre va a ser más lento escribir que hablar y por supuesto que pensar. De hecho, externalizar, lo hablamos en otro episodio, es la base de las estrategias de TDAH, es esencial para bajar la hiperactividad y una de las recomendaciones que le damos a nuestros pacientes es no manejar ningún tipo de información compleja en forma abstracta en sus pensamientos. Y entonces ya escribir tendría que bajarles la hiperactividad de pensamiento y la hiperactividad motora en sí misma. Sí, y escribir manuscrito. Hoy es súper común, estamos
todos metidos en la tecnología, no es tipear en el celular, no es tipear en la PC. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque eso te expone justamente a un entorno, digamos, en el cual, aparte de haber un montón de disparadores y interferencias y distractores, no requiere, digamos, tipear es una actividad mucho más rápida que ponerte a dibujar una caligrafía. No tiene nada que ver una actividad con la otra, es totalmente distinta. Sí, probablemente hoy y a medida que evolucionan las generaciones, estamos todos más acostumbrados a escribir en forma digital que en forma manuscrita. Entonces siempre casi ahora todos vamos a escribir en forma digital más rápido que manuscrito. Es súper común, esto va más allá de TDAH, la gente cuenta normalmente que si se mira para atrás, empeoró su caligrafía, dejamos de escribir. O sea, en la vida adulta, cuando salimos del colegio, eso con la tecnología, y es muy común que hayamos dejado de escribir en forma manuscrita. Hoy, ¿para qué se necesita escribir en forma manuscrita? No sé. Vos sos médico, por ahí lo tenés más el ejercicio por el recetario y algunas cosas que tenés que hacer pero manuales. Es muy importante tener mala letra para ser médico. Yo ya era médico en ese sentido cuando ya era chico, que tenía mala caligrafía. Pero sí es cierto que, claro, tenemos cada vez menos práctica escribiendo. Y entonces escribir es otra estrategia, y se me ocurre también hablar de lo que es la inclusión de terceros para bajar la hiperactividad. Hablamos un ejemplo en relación a sentarse a estudiar con alguien que no es un gran conversador. Otra de las estrategias directas en relación a lo que hablamos al inicio es practicar de forma consciente la monotarea. Ok. Clave, hacer una cosa a la vez cuando la persona siente que está hiperactiva. ¿Y cómo se puede desarrollar la monotarea si yo tengo hiperactividad? ¿Cómo es practicarla de forma consciente? En relación a lo que venimos diciendo antes, asegurarnos de que cuál es la tarea, repasar el objetivo principal de la tarea, entender, como hablamos, el entorno en sentido amplio necesario para esa tarea, moldearlo bien, acomodarlo, todo lo demás despejarlo, pausar quizás los dispositivos que no necesito para realizar la tarea y hacerla sin interrupciones, tratar de disminuir el máximo posible cualquier interferencia que puedo tener, tanto de dispositivos, objetos o de terceros que me interrumpen. Bueno, esto sería como contaba otro paciente que decía que él sabía que el primer paso para controlar la hiperactividad era dejar el celular. Él sabía que era el primer paso. Y otra estrategia que usaba era usar bloqueadores de páginas web en el navegador cuando tenía que trabajar con el navegador. Entonces sabía que si él bloqueaba específicamente esas páginas web y no entraba ahí, eso lo impulsaba a hacer monotarea. Sí. Y después teníamos el otro caso, era divertido como contaba eso. Mariela decía que lo que más le servía era mirar si su escritorio estaba desordenado. Y si estaba desordenado, empezar a ordenar automáticamente la ponía en modo monotarea. Que eso sería lo que vos decís, que es despejar el escritorio. Pero lo interesante es que ella no tenía que controlar su hiperactividad. Tenía que ordenar su escritorio. Desde el punto de vista psiquiátrico o neurológico, hay una estrategia que parece muy superficial, pero va bien hacia cambiar el funcionamiento del cerebro, que es lo que le llaman los americanos el time out o tiempo fuera, como hacen en el básquet, que es parar todo, es cambiar la acción, salir del entorno en donde estás, y eso enseguida genera un cambio a nivel del funcionamiento del cerebro y tratar de cortar todos los estímulos. Por ejemplo, ponerse música, sentarse en un sillón, cerrar los ojos 5 minutos. Te digo, la primera objeción que hacen los pacientes ahí es: pará, Gabriel, pero si yo hago eso me pongo a pensar en todo lo que me preocupa. Sí, efectivamente, y no necesitas evitarlo porque eso, después de 5 minutos va a bajar tu hiperactividad. No necesitas bajar los pensamientos o forzarte a bajar los pensamientos. Puedes dejar que tus pensamientos fluyan porque eso tiende a servir como si fuera un refuerzo de medicación. Así que cambiar la acción, tiempo fuera. Lo que acabas de comentar me hace acordar, ya que mencionaste al deporte, súper común que los deportistas, cuando se les enseña a regular el nivel de activación y se tomen un tiempo fuera,
y hagan pausas, aprendan con el tiempo a regular el nivel de activación, aprenden a enfriarse, ¿sí? Entonces me quedé pensando en que eso aplica bastante parecido en el caso de la hiperactividad. Cuando a alguien le pedís que salga del entorno y se tome unos minutos, le estás enseñando a regular el nivel de activación que tiene. ¿Y cómo es un jugador de tenis o de squash? ¿Cómo podría ser para hacer una pausa o un mini tiempo fuera durante un partido? Hay una técnica que se llama técnica de refocalización, en la cual le enseñas a la persona a, en el momento que está teniendo pensamientos, por ejemplo, negativos respecto a algo que está pasando en el partido, aprender a enfocarse en algo que sea llamativo para él en ese momento, de los estímulos que lo rodean, y que lo saque de ese estímulo que lo está molestando y está interfiriendo en el rendimiento. En mi nivel de súper aficionado, de jugador de squash, no sé si aplica. Lo que a veces hago cuando me siento ansioso porque el rival me parece que puede ser mucho mejor que yo, es empezar a mirarlo directamente a los ojos cuando saca. Tranquilamente puede aplicar como una técnica de refocalización, porque te aleja de los pensamientos que en ese momento no te están ayudando o que están tomando gran velocidad por ahí en una persona hiperactiva, que pueden tomar gran velocidad y pueden interferir con la tarea. En ese caso, jugar. O sea, elegir un punto en particular en donde enfocar la atención. Exacto. Claro, tiene lógica porque ahí mi atención se queda quieta en un punto. Por más que quiera moverse, va a tender a estar obligada a enfocarse solamente en una cosa, que es mirar a los ojos del rival. La base técnica con TDAH es crear como una pausa y una ventana de tiempo para que las otras funciones ejecutivas empiecen a funcionar bien. Ajá. Y regular bien la conducta. Entonces, baja el nivel de hiperactividad, me tomo un tiempo fuera, puedo retomar la tarea después desde otro lugar. Bueno, a ver, repasando, y algo muy importante que dijimos hacia el pasar. Paradójicamente, lo que más se suele intentar para regular la hiperactividad es lo que menos sirve. Decirse a uno mismo: me tengo que calmar, me tengo que tranquilizar, tengo que quedarme quieto. O decirle a alguien: quédate tranquilo, no te muevas, te estás moviendo mucho, deja de hacer lo que estás haciendo, no sirve. De hecho, sabemos hoy que las personas, mientras más intentan no hacer algo, más impulsos sienten de hacerlo, ¿no? Era como el gran ejemplo de dejar de pensar en un oso. Le podemos pedir a los oyentes que en este momento dejen de pensar en un oso negro, ¿no? Y no sé si algún oyente puede lograr no pensar en este momento en un oso negro. Así que decir o forzarse a hacer eso no sirve. Dijimos que la hiperactividad tiene manifestaciones evidentes, pero quizás las de más impacto sean más invisibles, observables, pero no tan obvias. Por ejemplo, hablar en momentos inadecuados, no poder hacer una fila, interrumpir o sentirse irritable o malhumorado por estar tolerando la hiperactividad, ¿no? Que es una experiencia externa, pero también es una experiencia interna. También hablamos de que una cosa es la multitarea, que la multitarea es poder alternar diferentes tareas, pero empezando y terminando. Y la hiperactividad es empezar muchas tareas sin efectivamente terminar ninguna. Y yo podría agregar que detrás de la hiperactividad no hay un propósito, un objetivo, una intención. Solo hay como un impulso de hacer, ¿no? Y también hablamos de que a veces la hiperactividad se puede manifestar como voluntarismo, que no necesariamente ese voluntarismo sea positivo y puede generar varios problemas interpersonales. También hablamos de que la hiperactividad no se controla con la voluntad y de que hay varias estrategias de hiperactividad, pero las podemos agrupar en dos. Una son las indirectas, entre las que están, por ejemplo, la medicación o la actividad física. Y después tenemos las estrategias directas, que son las que aplicamos cuando la persona ya está hiperactiva. Cómo controlar o parar la hiperactividad. Y hablamos de, por ejemplo, parar la acción. Y que en esencia, la esencia de todas las estrategias para bajar la hiperactividad está en frenar o en inhibir. Ese es el eje, el principio básico. Así que, bueno, súper entretenido. Nos fuimos hoy un poquito de tiempo y estuvimos un poquito hiperactivos con este tema. No era de sorprender porque me parece que es un tema intelectualmente y clínicamente desafiante. Nos vemos la próxima, Manu. Nos vemos la próxima. Este podcast fue producido por INECAP,
el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.